La semana pasada nos acercábamos a la trayectoria profesional y académica del profesor José María Martínez Val Peñalosa, dentro de nuestra serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. En ese primer programa conocíamos algunos detalles sobre sus años de estudiante, sus primeros pasos en la actividad laboral e investigadora o sus comienzos como profesor universitario. Hoy seguiremos conociendo más detalles de la intensa actividad de este catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, como por ejemplo su paso por la dirección de la propia escuela, su trabajo en el ámbito de la energía nuclear o en el desarrollo de patentes. Y no olvidaremos su faceta de escritor, porque el profesor Martínez Val fue finalista del Premio Planeta. Ahora vamos a escucharle de nuevo en diálogo con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Estamos de nuevo con el profesor José María Martínez Val, a efecto de continuar este rápido repaso que estamos dando a su vida académica y su vida profesional, que tiene también otras vertientes. En el anterior programa hemos barrido de alguna manera desde su presentación como estudiante en la Escuela de Industriales de Madrid hasta prácticamente su consolidación como profesor de la misma. Hemos comentado algo del plan de estudio, pero me gustaría quizás ahondar un poquito más. A lo largo de su trayectoria ha vivido y ha sufrido el plan 64, lo que hemos hablado, luego el plan 64 bis o plan 76, que es la descompresión del plan 64 en 6 años, el plan LRU, plan 2000 recientemente extinguido, el plan del Espacio Europeo de Educación Superior Bolonia, que consta de grados y másteres, que es actualmente vigente, y recientemente se ha publicado un Real Decreto, el Real Decreto 43 de 2015, de 2 de febrero, en el cual se cuestiona el tema de si las próximas titulaciones van a seguir 3+2 o 4+1, aunque parece ser que para las titulaciones con atribuciones profesionales el 4+1 puede que impere. A lo largo de las entrevistas que he mantenido con otros invitados, siempre les he preguntado su valoración en conjunto sobre la posición histórica. Usted ya en el anterior programa ya se decantó como que el plan 64 es a su juicio el mejor. Pero usted que es tan aficionado a la perspectiva histórica, a todos los temas, ¿podría dar alguna perspectiva general, continua, de cómo ha ido evolucionando el 64 hasta nuestros días, los planes de estudio de la escuela? Es efectivamente desafiante el planteamiento que haces, porque esa perspectiva histórica nos llevaría a cuestionarnos los modelos seguidos y el paso de un modelo más académico, más francés, a un modelo más abierto, muy flexible, pero tan flexible que se pierden todas las referencias. Y el alumno también se pierde. Hemos querido imitar la flexibilidad del modelo anglosajón de las universidades, donde cada uno poco menos que elige su currículum. Y uno tira por aquí y hace su major por aquí, su minor no sé dónde. Hemos querido imitar, pero no lo hemos imitado del todo. Es decir, hemos cogido algunas partes como si fuera un iceberg, pero por debajo está nuestro sistema bastante hueco. Y hemos degenerado en un sistema muy complejo. En el anterior programa hablé de que la ANECA había acreditado hace ya años, cuando todavía estaba el ministro Gabilondo al mando, más de 5.000 títulos de grado universitario. Y en aquel momento también 1.500 programas distintos de doctorado. Yo creo que es imposible que una universidad se rija por esas normas, a no ser que cada uno haga lo que le dé la gana y luego tenga que someterse a una criba adicional. En el caso de la escuela, yo creo que tendremos que volver de alguna manera a racionalizar las capacidades que tenemos y sobre todo la dedicación de los alumnos. El alumno, ante una flexibilidad muy grande, se termina perdiendo y a lo mejor termina no cursando una asignatura porque la ve difícil o la ve OSCA o la ve FOSCA o que tiene un porcentaje muy alto de suspensos, termina no cursándola porque tiene la flexibilidad de no cursarla y luego resulta que le es esencial para lo que ha decidido que va a ser su carrera. Yo creo que con el plan 64 las cosas estaban a lo mejor
muy elaboradas, muy trazadas, eran muy sistemáticas, pero eso permitía tener una eficiencia enorme en la transmisión de contenidos. Eso es una cosa que ahora mismo no podemos saber si la tenemos o no. Yo me encuentro con cosas curiosas y realmente, aunque sean de mi escuela y las tenga que decir, las digo, no son críticas constructivas, o por lo menos detallar cuál puede ser un problema, diagnosticarlo para que se le dé la terapéutica correspondiente. Pero el problema es que yo veo, por ejemplo, que los alumnos que supuestamente han estudiado ya economía y dirección financiera, cuando llegan a mi asignatura de diseño y optimización de sistemas térmicos, no son capaces de hacer la parte de optimización precisamente porque fallan en la parte económica. Es decir, que de alguna manera hay un desajuste entre lo que se estudia supuestamente en unas áreas y lo que se requiere en otras áreas. Yo creo que eso en el plan 64 lógicamente estaba evitado. No había ni solapes excesivos ni había lagunas. Y aquí, con tanta flexibilidad, al alumno se le ve que hay solapes y hay muchas lagunas. Efectivamente, incluso se puede decir que la salida, lo que producían en nuestras escuelas en una época con unos planes más estructurados, era más homogéneo que lo que pueda suceder ahora. Sí, y de alguna manera la propia inquietud del estudiante o su propia presión de entorno familiar pues puede incidir en que haya elegido unas asignaturas u otras. A lo largo de estos dos programas está mostrando su vinculación máxima a nivel incluso vital con la Escuela de Industriales de Madrid, pero yo creo que entonces no podemos dejar de lado su faceta como director de la misma, que de alguna manera es la más alta categoría que se puede desarrollar en la misma. Creo que fue un mandato durante 91 a 95, que por cierto creo que coincidimos algunos años, que yo siendo director de la Escuela de Industriales de la UNED. Imagino que es una experiencia importante, tanto personal como profesional, poder ser el director de la escuela histórica, de la propia escuela en la que uno se ha formado y en la escuela que se ha formado tanto como estudiante como profesor, ¿no? Sí, para mí fue un momento realmente inolvidable. Y además, como consecuencia de lo que había mamado, vamos a decirlo así, de las aspiraciones de los grandes profesores que hayamos tenido, como Puente, que has citado antes, o como Velarde, etcétera, yo me propuse una serie de metas durante mi mandato, lo logré y por eso tampoco lo quise extender más. Yo cuando acabé en el 95 estaba exhausto, no podía más. Y entonces decidí que tenía ya que dedicarme a la investigación y relajar un poco la tensión, los nervios, la dedicación de lo que había hecho. En la escuela yo tuve, digamos, dos ideas fundamentales como leitmotiv de mi dirección. Una era llegar a desarrollar muy buenas relaciones internacionales con escuelas de ingeniería fundamentalmente europeas, también norteamericanas, eso era más difícil, aunque lo ensayamos, pero con el caso europeo tuvimos mucha suerte y de hecho fundamos la Red Time con los franceses fundamentalmente. Fuimos 5 entidades: la École Centrale de París, la Universidad Libre de Bruselas, la Technische Hochschule de Aachen, de Aquisgrán, el Politécnico de Milán, y nosotros fundamos la Red Time, que luego se han ido incorporando muchos más elementos universitarios europeos. Eso fue incluso anterior a que se instalaran los sistemas Erasmus, entonces prácticamente no había becas, teníamos que buscar ayuda para que los chicos fueran a estudiar a París, a Milán, o luego a los pocos días, como el que dice, al KTH, al KTH de Estocolmo, una escuela de las mejores que hay en Europa como escuela de ingeniería. Entonces, uno de las guías fundamentales fue precisamente la internacionalización de los estudios. Y en eso yo creo que sí pusimos la primera, la segunda, la tercera piedra, gracias a ayudas importantes, como por ejemplo el profesor Escala, que fue mi delegado para asuntos internacionales. Y me decía Escala, que en aquel momento estaba casi a punto de la jubilación, me decía: José María, no hay derecho. Cuando yo era joven, los directores eran viejos, y ahora que soy viejo, los directores son jóvenes. Pero con él la verdad es que pasé por toda Europa, firmamos acuerdos fundamentalmente con Francia, fundamentalmente con la École Centrale París, con Sipelec, con la ENSTA, varias escuelas. Y el otro tema que realmente a mí me interesaba muchísimo era la creación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, es decir, tener en la escuela una herramienta
que fuera capaz de responder a las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico que tenemos en la escuela, fuera o al margen del mundo público, porque la ley de contratos del Estado no te deja funcionar como si fueras una empresa. Y nosotros como Escuela de Ingenieros Industriales necesitamos una empresa al lado, una empresa que cumpliera con todos los requisitos legales. Esa es la fundación, que sigue funcionando. Sigo como director de la misma, porque cuando dejé de ser director de la escuela pasé a ser director de la fundación, que tiene ya más de 20 años, ya está próxima a cumplir 25 años y goza de buena salud dentro de lo que cabe. Bueno, a partir de este punto, pues la verdad es que su currículum tiene elementos muy importantes de desarrollo, más o menos vinculados, como decía antes, a su cátedra, a su escuela, y que voy a citar, para en la medida de que poco a poco lo vaya desarrollando según le apetezca, porque unos tienen más cariños a unos que a otros, y no voy a ser yo el que lo imponga. Entre ellos, por ejemplo, la actividad en la Sociedad Nuclear Española y en Euratom, en otras su actividad como novelista, en su actividad como aquel libro tan señero que es el libro de cabecera del sesquicentenario de nuestra titulación, el empeño industrial, que todos tenemos en nuestra biblioteca y consultamos cuando tenemos que dar alguna conferencia o cuando queremos ver las cosas con una determinada perspectiva temporal, sus patentes, medallas y premios, actividades actuales en el campo de la energía solar térmica, no sé, es muy variada y sus actividades de primer nivel. Le dejo que elija el orden y que descarte las que no le apetezca hablar en este momento, profesor Martínez Val. Creo que por razones de audiencia, quizá lo más importante sea el libro Un empeño industrial que cambia España. Yo creo que sí, a mí personalmente me interesa mucho. Eso fue un desafío que tenía desde la época en que había sido director de la escuela. Una de las cosas que me preocupó fue recuperar toda la memoria histórica de la escuela, qué es lo que habíamos sido, cómo habíamos ido evolucionando, quién nos había fundado. Eso más o menos estaba todo bien catalogado, teníamos una buena biblioteca, pero incluso con el archivo yo me esforcé para que no se perdiera nada. Y además tenemos el archivo de una manera extraordinariamente bien compacta. Podría contar algunas anécdotas del archivo que dicen mucho y bien en favor de las personas que han cuidado la administración de la escuela. Por ejemplo, el hecho de que una persona ya archijubilada me preguntó un día, un ingeniero industrial que decía en nuestra escuela, ¿sería posible que yo consiguiera mi hoja de servicios en la escuela, por así decirlo, y sobre todo mi expediente académico, mi expediente académico y sobre todo mi proyecto fin de carrera? Ostras. Que es que lo leí 3 días antes de que empezara la guerra civil, es decir, una semana antes, el día 13 o el día 11 y le dije, el señor Zubimendi, que era original de San Sebastián, había estudiado en Madrid, le dije, don José María, no se preocupe, yo se lo busco y tengo ciertas esperanzas de encontrarlo. Todo eso estaba sistematizado. Me costó 10 minutos encontrar su expediente y estaba sentado ya por parte de la funcionaria de turno que había defendido el proyecto de fin de carrera y que había sacado lo que fuera, un 9,75 o no. Entonces se puntuaba sobre 20 en la escuela. Curiosamente se puntuaba sobre 20, de modo que era un 19 y pico lo que tenía el buen señor, ¿no? Y estaba todo su expediente académico. Y estaba incluso consignado que había defendido el proyecto pues en aquellas circunstancias trágicas y no desapareció ni un papel de la escuela. Es decir, eso permitió recuperar muchísimo la memoria histórica completa de quienes habíamos sido y entender que la ingeniería industrial fue un elemento decisivo para cambiarle la piel de toro a este país llamado España. Y curiosamente, nuestra escuela fue la primera que se fundó en 1851, la de Barcelona la segunda en 1855, pero cuando se funda la Barcelona mantiene el número de promoción que dábamos en Madrid, con lo cual nos ocurrió una cosa. Luego dieron las tornas la mala suerte que tuvimos un ministro llamado Orobio en el último gobierno de Narváez, 1867, que cerró la escuela. La escuela de Madrid la cerró porque era liberal. Y entonces, al ser liberal, la cerró, mandó a algunos catedráticos a la Universidad Central, a otros simplemente les medio jubiló. A Cipriano II Montesino, que era el catedrático más emblemático, ya le tenían bien colocado como aquel que hizo como director general de la famosa MZA, la empresa más importante que había en España en aquel momento. En total que la escuela
desapareció desde el 67 hasta 1902, que la recrea Conde Romanones. Don Álvaro de Figueroa, conde Romanones, uno de cuyos hijos es de la primera promoción de la nueva escuela, Luis de Figueroa. Entonces es curioso, cuando volvimos a empezar, mantuvimos el número de promoción que llevaban los de Barcelona. En origen. Con lo cual, efectivamente, no perdimos ningún salto. Sí, yo soy a 125 bis del año 76, o sea que... Sí, yo soy de la 117, bastante antes que tú, pero es cierto que de la 117 a partir de... No, yo de la 120, perdón, 120. Sí, la 117 del año 73. Sí. Yo del año 75, 76, 120, sí. Claro, justo 120, pues de 76, la primera que salió fue la del curso 1855-56. Exacto. Esa es la número 1, en la que sale Francisco de Rojas y Caballero Infante, y salen 11 ingenieros industriales en total. Tenemos de ellos algunos libros en la escuela. Tenemos el libro de las lecciones de máquinas de Cipriano Montesino. Tenemos el libro que hizo, fue un libro exquisito, fue un libro bestial. Cipriano Montesino, yo creo que es de las personas más trabajadoras que ha habido en la historia de España, y regaló su libro litografiado, manuscrito y litografiado, lo regaló, litografía, eran 1.400 litografías en total. Ope. Ya eran exigentes entonces nuestros primeros padres, a sus alumnos. Y el número 1 de la promoción fue Francisco de Rojas, y su libro está en la escuela. Aparte que están también los 4 libros que escribió sobre electrodinámica industrial, porque fue el padre de la electricidad en España, fue muy exigente, dio también clases en Barcelona. De hecho, estaba en Barcelona cuando se inaugura la primera central eléctrica española. La inaugura uno de sus alumnos predilectos, Narcís Cifra, pero él era la mente intelectual que estaba detrás, en momentos muy, muy interesantes. Entonces, efectivamente, se cuenta en el libro Un empeño industrial que cambió España, cómo esta gente se empeñó, por ejemplo, en electrificar primero las ciudades, también algunos barcos, y luego al final la península entera, claro, y luego las islas, cada vez con más profusión de redes. Hay algunos otros compañeros que han hecho también alguna aportación, me refiero a los profesores Aracil de Sevilla y el profesor Silva de Zaragoza, porque yo creo que es muy interesante que hagamos todos un esfuerzo para no perder nuestro propio legado, aprovechando más o menos la época, aunque el libro oficial del sesquicentenario es el del profesor Martínez Val. Bueno, hablando de libros, y Llegar a tarde a Andaya también supuso un hito, finalista al Premio Planeta, y además en un momento en que ahora novela histórica, pues parece ser que quien no escribe una novela histórica es que no sabe escribir, pero en aquel entonces yo creo que era un reto muy delicado, muy ambicioso y... Bueno, me salió medianamente bien. Y muy riguroso, ¿no? Bueno, riguroso a cierto punto, si tiene mucha base, digamos la mitad es la base documental fuerte, es así cuando se dice una fecha o una circunstancia o una reunión, por ejemplo cuando visitó Serrano Suñer a Hitler en el Berghof, pues si se dice que la fecha es tal, es decir, eso seguro. Ahora, gran parte de lo que se meneó en aquellas reuniones tan raras, pues me lo tuve que inventar, de otras cosas porque no se conoce con seguridad. Pero en fin, para mí fue una experiencia curiosa, me gustaba escribir, había hecho ya algunos intentos de escribir una novela, esa fue la primera novela realmente que acabé como tal, luego publiqué otras 3, todas de corte, sobre todo las 2 últimas, de corte muy histórico, a mí lo que más me gusta, claro, pero intentando diferenciarme un poco de cuál es la manera casual o la manera convencional de tratar los temas históricos. Yo le iba haciendo cada vez un poquito más intelectual, a lo mejor me he separado un poco del gran público, no es tanto, no es un thriller como el caso de Llegar a tarde a Andaya. Ahora me interesa más entender cuáles han sido las motivaciones humanas de grandes cambios históricos, como el del siglo XX, con nuestra guerra civil, como el de nuestro siglo de oro, que son 2 temas que he tratado con cierta profundidad,
porque entre otras cosas me he leído muchísimos libros de aquella época. Como no tengo tiempo de ver la televisión, pues me dedico a los libros. Como podemos ver, el profesor Martínez Val es un pozo sin fondo, pero bueno, también en la actividad tecnológica, en la actividad ingenieril, está a un nivel muy puntero. Yo creo que el campo de la energía solar térmica es un reto de nuestra sociedad, es un reto de nuestra tecnología y es un reto que está desarrollando actualmente, ¿no? Sí, la mayor parte de mis patentes son precisamente de energía solar y tengo un acuerdo con una multinacional española bastante fuerte del ámbito de la construcción. No está bien decir nombres aquí, no se puede hacer publicidad, pero vamos, es posible que tengamos éxito en lo que vamos buscando, y lo que vamos buscando es abaratar sustancialmente el coste de la energía solar térmica. Tenemos una treintena de patentes que estamos intentando desarrollar, como digo, cada vez perfilando más hacia dónde vamos. Creo que es sustancial reducir la cantidad de material que hace falta para absorber, por así decirlo, 1 kilovatio térmico de energía solar. Si hay que reducir la cantidad de espejo que hace falta, la cantidad de material estructural, la cantidad de tubo absorbedor, todo eso hay que reducirlo y hay que hacer además la maquinaria mucho más simple. Yo creo que los ingenieros en este caso nos hemos ido por las grandes obras muy complejas. Hay algunas que hay que hacer una giralda y media para intentar meter ahí 10 megavatios. Yo creo que eso al final es una equivocación, porque una giralda es una cosa muy, muy complicada. Yo creo que es una vía equivocada ir por las vías tan complicadas. Mi propuesta es ir a vías que simplifiquen enormemente la estructura, que lo alivien mucho y que aunque se pierda algo de prestaciones térmicas, que sea muchísimo menos de lo que se pierde en requisitos de materiales y de cantidad de complejidad que se vierte en esos diseños. Por ejemplo, complejidad de cuántas soldaduras hacen falta por kilovatio. Pues si hacen falta 40, pues niño chico, olvídate, es imposible. Es decir, no, es que es imposible que no vas a tener un soldador tanto tiempo. Si es al revés, si hacen falta una soldadura por cada 40 kilovatios que absorbas, estará mucho mejor la cosa. Sí, el profesor de alguna manera está anunciando una especie de navaja de Ockham tecnológica, ¿no? Sí, lo más sencillo, lo que necesita menos material, lo que necesita menos recursos, y si funciona razonablemente puede ser mejor. Porque a veces hay que ver no solamente el funcionamiento, sino la fiabilidad, la estabilidad, la robustez, y lo más sencillo a la larga suele ser el mejor. Sí, vamos por ahí, vamos por ese camino. Otro tema, a lo mejor nos quedan pocos minutos, sobre el asociacionismo, el colegio. ¿Hasta qué punto en el mundo actual es necesario estos niveles de agrupación, o qué modelo llevamos en España? ¿Cómo lo veis? Ahora llevamos un modelo mixto, que es un modelo heredado de la historia, pero lo primero que tengo que decir es que alguien tiene que defender la profesión. Y para defender la profesión la defienden los propios profesionales. Y en ese sentido, o bien una asociación, o bien un colegio, o bien ambos, como tenemos en España, son necesarios. En un país como Estados Unidos, que es un país muy liberal y que se supone que está todo liberalizado y demás, existen los Board of Engineering, que son extremadamente activos en la defensa de los intereses de la profesión, luchan contra el intrusismo, pero sobre todo se preocupan de que el nivel de los profesionales sea muy alto. A veces nos quejamos aquí de lo que se exigen en nuestras universidades y demás. Bueno, en Estados Unidos, para ser un registered engineer, es decir, un ingeniero registrado, tienes que hacer la carrera. Después de la carrera tienes que hacer 2 exámenes independientes, que duran 8 horas cada uno de los exámenes. Y en uno de ellos, el segundo, tienes que tener más de 4 años de experiencia para poderte presentar. Y eso lo pone un cuerpo que es dependiente exclusivamente de la profesión, que es el cuerpo de examinadores de ingeniería y topografía. Curiosamente, el mundo de los surveyors en Estados Unidos es muy importante, porque 4 de los 5 primeros presidentes fueron topógrafos. Y no está el profesor Ruiz del Castillo. No está el profesor Ruiz del Castillo, pero tuvieron que ha dejado su impronta. Eso fue un poquito antes. Tuvieron que topografiar Estados Unidos entero. Claro. Que Estados Unidos es de las cosas que se topografiaron mejor en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, entre finales del XVIII y principios del XIX, y eso hace una tradición muy fuerte. Es decir, eso de que el Mississippi tiene que pasar por donde pasa, luego pasa por donde le da la gana, porque se desborda cada 2 por 3, ¿no?
pero alguien tiene que defender la profesión y yo creo que el colegio hace una gran labor. Yo creo que los colegios profesionales, a mi entender, son fundamentales. No solo en ingeniería, sino en derecho, en psicología, en medicina, etcétera. Yo creo que es muy importante tener un núcleo donde se agregue la profesión y la profesión se defienda. Nos queda muy poco tiempo, profesor Martínez Val. Yo la verdad es que me gustaría recibir de usted algún consejo, alguna directriz, no solo a los estudiantes de la UNED, a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, sino también a aquellas personas, a aquellos jóvenes que optan por la investigación en nuestras escuelas, optan por ser profesores en nuestras escuelas, en unos momentos ciertamente no muy fáciles y en los cuales la carrera no está muy clara. ¿Interesa, no interesa? ¿Qué hay que decirles? ¿Hay que animarles? ¿En qué sentido? Ante todo, la vocación yo creo que es muy importante, aunque muchas veces la vocación se tenga que ceder o tenga que rendirse ante otras circunstancias, pero yo en principio no me rendiría. Yo creo que hay que luchar. Yo creo que es muy importante tener capacidad de lucha. La vida es una carrera de muy larga duración, pero hay que saber medir los tiempos. Es decir, que es una carrera de muy larga duración, pero se parece con varias carreras de 1500 una detrás de otra. Entonces en los 1500 hay que utilizar los codos, hay que utilizar las zancadillas, hay que utilizarlo todo para que no te tiren. Pues en esto hay que ser también capaces de tener la propia decisión y mantenerse en la carrera. Yo creo que los chicos que están vocacionados por investigación lo van a pasar bien y van a tener un futuro que va a ser bonito. Ahora mismo estamos en unas circunstancias un poco raras, internacionalmente hablando, y en todos los aspectos no es el momento ideal para pensar en eso, pero sin embargo yo creo que hay que ser positivo, hay que mirar al futuro, y además creo que hay una receta que es fundamental. De esta crisis solo se sale de una manera, que es trabajando. Pero trabajando, la única forma que hay de salir de esta crisis. Incluso trabajando y sobre todo apostando por el futuro, eliminando la innovación sobre el resolver las cosas inmediatas, entiendo. Sí, exactamente lo que quería decir era eso, es decir, que tenemos, si no nos dedicamos a laborar, si no nos dedicamos realmente a la labranza, si no sembramos no vamos a cosechar. Y realmente para sembrar hay que trabajar fuerte, duro, hay que abrir la tierra, que eso es la tecnología, eso es la investigación. Es decir, el símil que estoy haciendo es realmente que ahora mismo tenemos que estar con el arado. Y tenemos que crear un siglo XXI totalmente distinto del siglo XX. Habrá cosas nuevas como, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Yo tengo uno, habitualmente me desplazo a Madrid por un vehículo eléctrico, full electric, no suelta ni un gramo de CO2. Yo también soy un apasionado del medio ambiente. Y el medio ambiente, en vez de verlo como un burden, como una carga, hay que verlo como un desafío al que tienes que responder. Y si realmente respondemos bien, vamos a salir todos mejorando. Solo en medio ambiente hay una cantidad de posibilidades tremendas y los chavales son los que tienen que resolver ese tema, los que están ahora haciendo la carrera. Nosotros ya, nos pilla para orientarles. Muy bien, muchas gracias. Ya nos ha proyectado para los próximos años. Reitero mi agradecimiento al profesor Martínez Val. Ha sido muy interesante su experiencia y le agradezco profundamente su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias a vosotros. Desde luego ha sido muy interesante compartir con el profesor Martínez Val estos dos programas que forman parte ya de la 8ª entrega de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Este y el resto de los programas están disponibles en nuestros canales de Internet.